Buenas noches, licenciada. Voy a hablar sobre los SACs para personas con sordoceguera. La dificultad de comunicación es una característica que es infalible en este tipo de personas con sordoceguera. Cuando una persona nace o se hace sordociega, lo más urgente es intervenir para que pueda desarrollar un sistema de comunicación o aprenda uno nuevo o adapte el propio a su nueva situación. Entre los más utilizados tenemos por ejemplo, el sistema alfabético. Estos dice que se basan en el deletreo del mensaje, transcribiendo letra a letra el contenido del mismo. Para ello, cada letra del alfabeto tiene una representación y se ejecuta en la gran mayoría de los casos sobre la palma de la mano de la persona sordociega. En todos ellos se conserva la estructura la estructura propia de la lengua oral y esto se trata de sistemas que permiten recibir la lengua oral a través del tacto y son, por tanto, habitualmente utilizados por las personas sordociegas eh, que se expresan, eh, que se expresan oralmente para recibir los mensajes de sus interlocutores cuando su audición no lo permite. Ejemplo de esto tenemos el sistema dactilológico. Este sistema nos dice que este sistema está basado en el alfabeto para personas sordas con algunas modificaciones que lo hacen más fácil y más perceptible a través del tacto. Cada letra se corresponde con una configuración de la mano y de los dedos. Continuando tenemos el sistema no alfabético. En cambio, este sistema de comunicación en los que la transmisión de una palabra o de una idea completa se realiza a través de signos, constituyendo en algún caso, lenguas en sí mismas. Las personas con sordoceguera pueden recibirlos visualmente a través del tacto. Suelen ser utilizados por personas con discapacidad auditiva de nacimiento. Entre ellos tenemos, por ejemplo, el lenguaje de signos naturales. Este es un conjunto de signos espontáneos que expresa globalmente una necesidad, un deseo y que solo son comprendidos por las personas más próximas al entorno de la persona con sordoceguera. Otro ejemplo sería la lengua de signos. Estos dice que son las lenguas o sistemas lingüísticos de carácter visual, espacial, gestual y manual, cuya conformación interviene en factores históricos, culturales, lingüísticos y sociales. Son utilizados tradicionalmente como lenguas para las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordocegueras. Eh, Existen diferentes lenguas de signos en el mundo. Al tratarse de una lengua que, al igual de las lenguas orales de los distintos países y regiones del mundo, surge del contacto entre personas de la misma comunidad cultural, evolucionando hasta la conformación de una lengua diferente. Tenemos también otros recursos de comunicación, como por ejemplo, son los que se utilizan en situaciones concretas de contacto con otras personas que desconocen su sistema habitual de comunicación, para pedir ayuda en una situación de emergencia, para transmitir un mensaje breve o pedir algo concreto, para poder comunicarse en un imprevisto, con compañeros de trabajo en tiendas o para pedir información al público en la calle. Como ejemplo, tenemos las tarjetas de comunicación. Dice que estas son elaboradas generalmente con cartulina o algún material consistente que lleva mensajes impresos preparados previamente para comunicar ciertas cuestiones. Es frecuente que estén plastificadas para que no se estropeen por el uso si la persona no tiene rastro visual. Necesita establecer una forma que le permita diferenciarlas, como por ejemplo poner una palabra clave en braille para poder diferenciar qué tarjeta es cada cual. Otro recurso de comunicación son los recursos tecnológicos para la comunicación, como por ejemplo son los smartphones y tablets, convenientemente adaptados que permiten acceder a la comunicación y las redes sociales más habituales, utilizadas en la actualidad, aumento considerablemente sus posibilidades de comunicación con el mundo que los rodea. Por ejemplo, tenemos el WhatsApp u otros programas de mensajería que la persona sordociega puede utilizar a través de las distintas adaptaciones, incluso a través de dispositivos de acceso por braille a la información que ésta se introduce en el móvil. Continuando, hablaré de los tipos de sordoceguera. Tenemos, por ejemplo, la sordoceguera prelocutiva.
Esta es aquella hipoacusia que se presenta antes de que el niño aprenda a hablar y que normalmente está vinculada a pérdidas severo profundas de audición. Lógicamente, este tipo de sordera se da en niños recién nacidos y hasta los 3 años, ya que hasta esa edad no tienen desarrollado completamente el lenguaje. En los casos de sordera prelocutiva, la solución más frecuente suele ser la colocación de un implante coclear unilateral, bilateral o mixto, para que este incluya audífono y el implante. El momento en el que se coloca el implante es crucial para el pronóstico de adaptación. Cuanto antes se ponga la solución a la hipoacusia, mejor será la adaptación del niño al lenguaje. Si se implanta antes de los 3 años, según estudios, el niño podrá desarrollar el lenguaje de manera natural al poco tiempo de implantación, implantación familiar y ayuda, con ayuda de la implantación, ayuda familiar y ayuda profesional. Por lo contrario, si el implante no se coloca hasta los 7 años, esa edad todavía el niño no ha adquirido un lenguaje, necesitará un apoyo visual para desarrollarlo. En cualquiera de estos dos casos, la implicación de la familia es clave para el correcto desarrollo de las habilidades comunicativas de los niños. Junto con él, los maestros y apoyo de un logopeda para asegurar su correcta adaptación una vez colocado el implante. Por otro lado, también tenemos la sordoceguera postlocutiva. Es aquella que aparece en cualquier momento posterior a la adquisición de las habilidades expresivas y el lenguaje, y por lo tanto estas capacidades no tienen por qué verse afectadas una vez se manifiesta la hipoacusia. En este tipo, la persona no experimentará una alteración en sus habilidades comunicativas. No obstante, nos dice que puede que el paciente observe variaciones del tono o modulación de su voz. Se recomienda que la persona que sufra de esta acuda a un protesista o audiólogo protésico para que revise su audición y así pueda facilitar la solución para que se adapte a un mejor diagnóstico auditivo. Continuando en el tema que nos interesa, serían las estrategias iniciales que se deben utilizar y basar para tratar con un niño con este problema. Por ejemplo, se deben usar rutinas diarias constantes, que deben tener un principio y un final claro. Se debe ofrecer una pausa, se deberá respetar el ritmo y las respuestas del niño ante lo que aparezca próximo a él, avisar al niño para que sepa lo que va a ocurrir a su alrededor, más aún si hay un cambio de modificación o alteración diaria. También se le puede dar opciones alternativas siempre y cuando respetando su motivación y no sobrecargándolos de objetos. Posibilitar la experimentación a través de todos los sentidos, lo máximo que se pueda. Utilizar todos los bancos o recursos sensoriales. Crearles espacios claramente definidos para que exploren y se muevan con tranquilidad. Motivarlos a que el niño elija sus objetos de juego, su ropa, sus alimentos y lo que le agrada. Sacarle provecho a las circunstancias y situaciones que ocurren en su entorno inmediato, ofrecerle seguridad, autoestima y confianza para que pueda aprender con el menor número de temores posibles. Esto sería toda mi exposición y muchas gracias.